Hola, muy buenas. Bienvenidos a este canal. Yo soy Brandon Uzumaki 24. Hoy les vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, mejor conocido como la Gran Guerra, la guerra de todas las guerras. O sea, muchos hablaron de la Segunda, de la Guerra Fría y de la Guerra de Afganistán, pero jamás hablaron de la Primera Guerra Mundial, la que originó todo el desbalance y el descontento de la humanidad. Era Europa, 1914, y en el siglo XX. Había muchas potencias mundiales en ese momento. Estaba el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, Italia, que formaban la Triple Alianza, y en Triple Entente era el Imperio Ruso, Francia y Reino Unido. Pero en mi punto de vista, el Imperio Austrohúngaro tenía bajo control los Balcanes y pueblos eslavos. Había tomado Sarajevo, que era la actual Bosnia, que era antes de Yugoslavia, pero sí, había, como dije, se formaron estados, se disminuyeron estados, pero sí, tomó Sarajevo, que era parte de Serbia, y no se le ocurrió que una vueltecita por Sarajevo al duque Ferdinand y su esposa querían pasear, de saludar a los pajaritos, decir hola a la gente. O sea, hicieron un primer atentado terrorista contra el duque Ferdinand, pero falló, la bomba falló y no funcionó. Vale, durante su trayecto, cantando los pajaritos, tomando su tecito, se desvían del camino y llegan a un pueblo de ahí de Sarajevo. Peor error, ya que tenían a los serbios totalmente enojados, ya que tomaron a esa tierra sin permiso, y durante su vuelta pues se desvían del camino y de repente aparece un nacionalista de la mano negra serbio de 19 años. Fíjate, tan joven, y causó el peor de los casos: asesinar al duque Ferdinand del Imperio Austrohúngaro y a su esposa, un nacionalista serbio. Pues vale, eso hizo enojar mucho al Imperio Austrohúngaro y empezó las amenazas y las denuncias contra Serbia por tener algo que ver con el ataque al duque Ferdinand y, digo, Fernando para los hispanohablantes, y a su esposa, y le dijo amenazas como: les vamos a declarar la guerra a Serbia. Y Serbia respondió: no me importa, me vale. Y en eso el Imperio Austrohúngaro decide invadir Serbia y atacarlos. Eso hizo enojar mucho al Imperio Ruso de que invadieran a su hermano eslavo Serbia, porque básicamente se les parece en los idiomas serbio y ruso. En eso les molestó tanto que decidieron atacar a los austrohúngaros en la parte del este. Eso no le gustó a Alemania y los alemanes deciden atacar al Imperio Ruso, pero antes le manda un telegrama, un mensaje diciéndole a Francia de que vamos a atacar al Imperio Ruso, no te vayas a meter en nuestro camino. Y dijo: me vale. Aún así decidieron atacar al oeste contra los alemanes. Básicamente los alemanes tenían al oeste a los franceses, y en el oeste a los franceses y en el este a los alemanes. Tenía a sus enemigos en ambos lados. Y pues se le ocurrió una idea y de pedirle a Bélgica que si podíamos pasar por su país para atacar por sorpresa a los franceses. Y Bélgica dijo: no. ¿Y los alemanes qué fue lo que hicieron? Entonces vamos a pasar sobre ustedes. Decidieron invadir a un país neutral, y eso le molestó tanto a los británicos, el Reino Unido, que decidió meterse en la guerra y pelear en el mar contra los alemanes con barcos y submarinos. E Italia pues colaboraba muy poquito y casi no hacía nada, estaba ahí aburrido comiendo sus pizzas y espaguetis y ravioli. Y pues en mi punto de vista, pues cuando estaba viendo Italia que estaban siendo retrocedidos los alemanes por los franceses y los austrohúngaros por los rusos, decidió: ¿sabes qué? Me voy a unir al bando ganador. Se cambió de bando con los
triple adente. Básicamente estaban solos, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Pues vale, durante esos años de 1915 a 1917 empezaron las guerras de trincheras tanto para los británicos, los franceses, alemanes, austrohúngaros y rusos. Hubo todas docenas de enfermedades como el pie de trinchera. El pie de trinchera es cuando tienes totalmente mojado tus pies que están totalmente infectados, morados y que ya no te funcionan, que tienen que apuntártelo. Lo peor de todo es que los soldados a veces les daban la locura de la trinchera de que están riéndose. O sea, hay fotos totalmente perturbadoras ahí por internet de un soldado de la Primera Guerra Mundial riéndose como loco y otro ahí gritando y llorando de ¡ay! Y todo eso. Es que imagínense estar en el ejército y estar oyendo a cada rato balazos y muertes y bombas y tener miedo de que en cualquier momento te vaya a caer una bomba. Vale, dato curioso en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial los países habían aclarado de no usar gases tóxicos o gas mostaza, pero ¿a Alemania le importó? No, le valió y decidió usar gas tóxico contra los franceses y pues eso fue algo muy tramposo e injusto y tenían que usar máscaras de gas para evitar que sus ojos sangraran y morir de intoxicación. En mi punto de vista, las trincheras no eran cómodas. Realmente no eran muy cómodas las trincheras, ya que estabas durmiendo entre cadáveres pudriéndose, cucarachas, insectos y ratas ahí pasando por ahí como si nada. Y pues durante esta guerra empezaron a unirse varios países con la Triple Adente, aparte de que Serbia estaría ayudando al Imperio Ruso, a Francia, Reino Unido. Pues sí, se empezaron a sumar más ejércitos como el Imperio Búlgaro, los rumanos y el Imperio Otomano. Sí, había muchas guerras en Europa, porque también no solo hubo guerras en Europa, también hubo guerras en África por países africanos que fueron colonizados y conquistados por países belgas, franceses, ingleses, alemanes y británicos. Esos países, hasta incluso se sumó España y Portugal a conquistar algunos países de África. ¿Sabes por qué tenían colonias esos países que mencioné? Claro, porque querían expropiarse de los diamantes y de los tesoros y todos los minerales que tenía África. Básicamente, ahorita hasta la fecha, muchos africanos no quieren recordar al emperador de Belga que causó muchas bajas. No quiero mencionar, pero empieza con Leo y no quiero decir y termina con Do. Pero ese personaje ya se estará pudriendo en el infierno. Pero sí, es algo que Bélgica no quiere recordar en la actualidad. Pero eso sería para otra historia. Bien, muchas cosas sucedieron en la Primera Guerra Mundial y muchos ataques. En Asia, por supuesto, también se sumó el Imperio japonés apoyando a la Triple Adente. El Imperio Otomano, recuerden, acabo de mencionar que estaba apoyando a la Triple Alianza, peleando contra el Imperio Ruso y contra los británicos. Pues vale, no les estaba yendo muy bien a los otomanos. En el caso de contra los rusos en el no estaban acostumbrados al frío y al invierno. Algunos estaban muriendo congelados y pues básicamente los rusos, como la madre Rusia, son machines, cabalgan en sus osos y toman vodka. Son muy resistentes al frío y pudieron derrotar fácilmente a los otomanos y evitar una invasión. ¿Y sabes quién estaba en el Imperio Ruso? Exacto, los armenios eran parte del Imperio Ruso y los otomanos, tan frustrados y enojados y rabiosos, no tuvieron más remedio que comenzar la peor catástrofe de todos los tiempos, el genocidio armenio, llevándose 1 millón de vidas armenias inocentes. Los trataban como esclavos, trabajos forzados, ejecuciones.
Es una de las cosas que los armenios nunca olvidarán para toda la vida. Por eso tienen mala relación la Turquía actual y Armenia. Y también Azerbaiyán por ser de ascendencia musulmana. Pero en mi punto de vista, pues vale, Alemania empezó a meter toda la pata en todas veces, atacando barcos que eran de Luisiana, eran barcos estadounidenses. Sé que llevaban armas para el Reino Unido, pero había vidas inocentes y Estados Unidos en su papel era neutral y cuando vio eso, tranquilo, no pasa nada, yo seguiré neutral, paz. Pero luego cuando se dio cuenta que Alemania estaba metiendo la pata bombardeando barcos del extranjero y en esos barcos extranjeros eran los estadounidenses, ¿vale? A los estadounidenses eso los molestó demasiado que voy a respirar. Atacaron uno de mis barcos, pero voy a seguir neutral. Pero cuando mandaron a Alemania un telegrama para México, en esos tiempos eran telegrama y eran así de... Fue interceptado ese mensaje de telegrama donde decía que iba a pedirle a México de que si nos ayudas en la guerra, vamos a ayudarte a recuperar las tierras perdidas como Texas, Arizona y Los Ángeles. Tierras que perdimos por los estadounidenses, recuperarlas. Y vale, Reino Unido se lo dijo a Estados Unidos y Estados Unidos eso le molestó demasiado que en 1917 dijo, voy a entrarle a la guerra, voy a defenderlos a ustedes, porque ahora sí estoy bien cabreado y bien emputado con Alemania, ¿vale? Voy a llegar con mis armas bien chingonas. Y en ese momento seguro se preguntarán qué pasó con Rusia durante esta guerra. Pues vale, empezó una revolución bolchevique, que es un tema que quisiera hablar para otra ocasión. La revolución bolchevique o revolución rusa en otro tema que voy a hablar también, es cuando el Imperio Ruso empezó a decaer, la economía estuvo mal y entró al puesto Vladimir Lenin haciendo esta revolución y pues vale, las cosas que le sucedió a Nicolás Zar y a los Romanov fue una tragedia horrible cuando ganó las elecciones Vladimir Lenin, que transformó el Imperio Ruso a la Unión Soviética, que sí, Vladimir Lenin, ese mismo que fue el que fundó la Unión Soviética. Y en mi punto de vista, ya Alemania estaba siendo debilitada y el Imperio Austrohúngaro también ya estaban perdiendo la guerra y ya para 1918 ya perdió totalmente la guerra al saber que los franceses los ganaron en el este y los rusos lo ganaron en el oeste y los británicos lo ganaron en los mares y también los japoneses en las colonias de Papúa Nueva Guinea. Y lo curioso es que también Australia y Nueva Zelanda también se sumaron a la guerra para recuperar esas islas de Oceanía y de Asia que estaban bajo territorio de los alemanes. Pues la guerra terminó en 1918, fin de la guerra. Hubo un tratado de Versalles en donde Alemania tuvo que firmar para pagar por los platos rotos por todos los daños que ocasionó a los otros países y a muchas vidas inocentes que se llevó en sus manos. O sea, la economía de Alemania se fue al carajo cuando perdieron la guerra. Fue una humillación muy grave y horrible para los alemanes. Eso enfureció tanto, todo por culpa del Kaiser II, el del bigote chistosito que parece el de Kentucky Fried Chicken, pero sí, todo por culpa de él y del ejército alemán. Eso fue un descontento demasiado que eso originó una Segunda Guerra Mundial y se originó la mayor maldad de todos los tiempos que no puedo decir, pero su nombre, pero es un pintor austriaco de bigote chistosito que ya todos saben, con un flequillo para un lado. Pero sí, el que se parece a Chaplin y sombrero y todo eso, pero sí. Sí, la Alemania tuvo que pagar por los platos rotos, tuvo que ceder las tierras que había conquistado, o sea, perdió parte de Polonia, una parte de Letonia, Lituania. Una lección que nos deja en esta vida que la guerra es muy cruel, la guerra
pues, es muy dura. En esos tiempos te unías al ejército todo contento peleando para el ejército que vas a ayudar, pero luego después de que termina la guerra todos esos traumas quedan de por vida y esos recuerdos. Nunca podrás dormir en las noches. En mi punto de vista, pues esta guerra causó un montón de guerras en las futuras entregas. Muchas películas se hicieron sobre ese tema. Yo les recomiendo las películas como Sin Novedad al Frente y la de 1917, que es una buena película, ganó un premio Oscar porque supieron dirigir y retractar toda la película sin tener que cambiar escenas. La película era el camarógrafo estando ahí, moviéndose todo el tiempo, grabando acá, allá, grabando los aviones. Ese tipo de películas se merece. Es un Oscar y es absolutamente cinema el 1917 y Sin Novedad al Frente. En conclusión, la Triple Dente ganó. Todos celebraron la victoria. Reino Unido, Francia, Estados Unidos y el Imperio Ruso, después de lo que pasó de la revolución bolchevique, no tanto. Y de los Romanov. Sí, los Romanov. Pero lo hablaré de otro tema. En fin de la guerra, paz mundial por un poquito tiempo. Pero sí, eso fue la historia de la Primera Guerra Mundial. Y yo, fue Brandon Uzumaki 24 y aquí se despide.